Nos damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de exponer la palabra del Señor. Continuamos con nuestro estudio en el Evangelio de San Juan. Ya hemos visto varias afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo que nos demuestran nuestra condición como pecadores, pero al mismo tiempo esas declaraciones del Señor nos dan esperanza. Nosotros estudiamos cómo los hombres están en tinieblas, pero Cristo es la luz del mundo. Nosotros también vimos cómo los hombres morirán en sus pecados, pero si creen en Cristo no morirán en sus pecados. Hoy nos volveremos a exponer a la palabra del Señor y veremos cómo la verdad de Cristo hace a los hombres libres e hijos de Dios. Hoy estaremos estudiando acerca de eso. Les invito a buscar en sus Biblias entonces Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En esta noche veremos tres cosas. La verdad y la libertad de los hijos de Dios será el mensaje, el título. Veremos tres cosas: permanecer en la palabra de verdad, conocer la verdad y ser verdaderamente libre e hijo. Vamos a orar. Damos gracias nuevamente, Señor, por la bendición de escuchar tu voz. Úsame, Señor, según tu misericordia, este vaso de barro para exponer fielmente el mensaje de tu Hijo Jesucristo. Pido por los que están en esta noche, en esta tarde, escuchando el mensaje, ya sea aquí presencialmente o por los medios que tú nos has dado, Señor. Bendice, Señor, los corazones, bendice las vidas para que te busquen. Solamente tú puedes dar libertad, solamente tú puedes hacer que los hombres pasen de ser hijos de ira y de condenación a hijos tuyos. Trae luz por medio de tu palabra, que tu verdad sea revelada. Líbranos de distracciones nuevamente. Ayúdanos a estar atentos y en todo, Señor, buscar la gloria de tu Hijo Jesucristo. Y en Él oramos. Amén. Muchos decían haber creído en Cristo. Nosotros leíamos en el versículo 30, hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos decían que habían creído en Cristo, pero no era así como nosotros vamos a ver en estos versículos. Decir que uno cree en Cristo va más allá de una afirmación. Entonces Cristo presenta una evidencia directa para aquellos que decían ser creyentes en Él. Y esto es la naturaleza del discípulo, que es permanecer en la palabra de verdad. Y Cristo les dice en el versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La perseverancia es una virtud que el mundo alaba. Cuando nosotros vemos un estudiante que es esforzado, que es empeñado, nosotros alabamos esa perseverancia. Tal vez no es tan habilidoso, tal vez no es, como decimos, tan chispa, pero es dedicado. Pero aquí no estamos hablando de esa perseverancia como una virtud humana, sino estamos hablando de lo que Dios hace en una persona para que permanezca en sus caminos, para que permanezca en la verdad. Esto es algo de Dios, es una obra de Dios. Es lamentable ver a tantos que dicen y creen
poner su confianza en que han permanecido en una iglesia por muchos años. Es que yo tengo tantos años de estar en esa iglesia. Y esa es su confianza. Su confianza es de que han estado en una iglesia. Su confianza es que tal vez sus padres le trajeron desde pequeño y ha estado en una iglesia. Y esa es su confianza. Su confianza tal vez es que no ha sido una persona tan mala como otros. La gente tiene muchas cosas en las cuales se confían. Otros se confían en actividades. Mire, es que yo siempre he sido una persona que hace muchas cosas en la iglesia. Yo he conocido, perdón, mire, fui maestro, fui aquí, fui allá, y su confianza está en la actividad, fue en las cosas que han hecho en esta vida, o en una iglesia, o se les han permitido así hacer, pero están engañados y se engañan a sí mismos, porque ninguna de esas cosas les hará permanecer hasta el fin. Estos hombres a los cuales Cristo les había hablado, habían fundamentado sus vidas en sus ceremonias, en sus interpretaciones y observancia de la ley a su modo, en su justificación, en la confianza de que eran descendientes de Abraham. Pero Cristo los enfrenta con la realidad de que los verdaderos discípulos de Él permanecen en la verdad. Solo los verdaderos discípulos permanecen en ella. Entonces, ser discípulo de Cristo es uno que aprende de Él y le sigue. Esto es parte de la obra redentora del Señor. Nadie se hace discípulo. Es el Señor el que hace discípulos. Nadie. Cristo lo llama por medio del Evangelio para que sea su discípulo. Y ellos tienen como evidencia, como discípulos, que permanecen en la verdad. Esta es una evidencia de la naturaleza de aquel que es discípulo. Y la palabra discípulo es comprometedora, ¿sabe? Compromete. No todos verdaderamente son discípulos. No se puede ser menos que eso si verdaderamente se ha creído en Cristo. Este permanecer en la verdad solo lo pueden hacer aquellos que han sido llamados para seguir a Cristo. Y un discípulo puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser un adulto, puede ser un viejo. No hay edad o sexo para seguir a Cristo cuando Él llama. En la Biblia el sentido discípulo tiene la idea de alguien que es seguidor de Cristo, que aprende las doctrinas de las Escrituras y tiene un tipo de vida que se amolda a lo que Dios pide en su palabra. También fijémonos que Cristo habla de un permanecer en sus palabras. Al hacer esto, Él está dando a entender que todo lo que Cristo dijo estaba sustentado en las Escrituras y que Él mismo es la palabra de verdad. Escuchar a Cristo es escuchar a Dios, pero no solamente se trata de escuchar, sino de permanecer. Y esto lo que significa es, el que permanece lo que hace es que quiere hacer la voluntad de Dios y le obedece. Eso es permanecer. Obedece a Dios. Obedece sus palabras y quiere hacer su voluntad. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 2. Dice así: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Este pasaje es bastante claro en explicar que la verdad no está con aquellos que dicen que guardan sus mandamientos, pero no le obedecen. El que es discípulo de Cristo hace lo que Cristo le dice. Es obediente a la voz del Señor y así dirige su vida. Es sencillo. Si el Señor lo dice, ¿qué hace? Lo hace. Así de sencillo es. Si el Señor lo manda, yo lo hago. No pone excusas, no pone pretextos, sin quejarme, sin oponerme, sin cuestionar. Cristo lo dice en su palabra y entonces yo voy a hacerlo. Vamos a buscar Juan capítulo 14, ahora el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15 y después versos 23 y 24.
Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Los verdaderos discípulos están guiados por la palabra de Dios en toda su vida. Ellos creen que la palabra de Dios es suficiente para guiar todo acerca de ellos y ser edificados en Cristo. Entienden que no se trata de ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, que necesitan el alimento diario de la palabra de Dios, que son dependientes de ella para vivir a la luz del Evangelio. Son aquellos que dicen como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Aman la palabra de Dios. Sería muy extraño que alguien se llame discípulo de Cristo y no conozca lo que el Señor le dice y lo que el Señor le manda. Yo soy discípulo de Cristo. ¿Qué le manda el Señor? Pues no sé. No, está en su palabra y quiere conocer más de Él. Conoce las leyes de su maestro. Sabe cómo agradarle y quiere conocerlo cada día más. Y esto de permanecer no es algo de un día, es algo de todos los días. Una de las mejores evidencias de que usted es un discípulo es que usted persevera. De que usted persevera en la verdad de Cristo. Por más pruebas que vengan, por más tribulaciones o angustias que pueda el Señor a su vida, usted permanece. Eso es una evidencia, permanece en la verdad de Cristo. No corran en vano la carrera de la fe. Leo para ustedes Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Usted corre en vano si no está asido de la palabra de vida. Puede haber hecho muchas cosas, puede haber trabajado en muchas cosas y muchas actividades, pero ha corrido en vano. Asegúrese de que usted está asido a la palabra de nuestro Señor. Asegúrese de que su confianza está en la verdad de Él, en su palabra viva y verdadera, porque de otro modo no le servirá de nada. Toda permanencia o confianza en otra cosa será destruida, pero el que confía en las palabras de Cristo permanecerá. Han pasado más de 2000 años y sus discípulos continúan siguiéndole y siendo enseñados y siguen a su maestro, le han seguido, le aman a través de todos los tiempos. Ellos son sostenidos por Él, aun cuando caen, cuando pecan, cuando fracasan, en amarle como deberían. Se arrepienten y siguen adelante porque permanecen en las palabras de Cristo, que les asegura vida y perdón. Y que Él estaría con ellos. No se confían en sí mismos, sino en las palabras de Cristo, su Maestro. Hace unos días leí las palabras de Juan Carlos Rail acerca de los maestros y los siervos o discípulos, y quiero leérselas. Dice así: nunca maestro alguno tuvo unos siervos tan pobres y débiles como los creyentes en Cristo. Pero nunca siervo alguno tuvo un maestro tan compasivo y tierno como es Cristo para ellos. Hermanos, qué débiles somos para seguir a nuestro Señor. Qué débiles somos. Pero qué grande es nuestro Maestro. Qué grande es Él. Nuestra confianza no está en nosotros, está en Él. Está en sus verdades, está en sus promesas. En segundo lugar, conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo el Señor Jesucristo. El mundo a través de los tiempos, desde la caída en pecado en el Edén, ha tratado de establecer su verdad y ser libre. Satanás le dijo a la mujer: no morirás, más bien vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el hombre creyó esa mentira. Y a través de los tiempos el hombre ha tratado de establecer esa mentira en contra de las verdades de Dios, y no ha encontrado libertad sino cadenas. Si echamos un vistazo a la historia del mundo, encontraremos movimientos impulsados por el hombre para hallar esa supuesta verdad. Pensadores, filósofos, escritores, filósofos,
la sabiduría de este mundo, como estudiábamos un día de estos en el libro de Daniel. Y el mundo ha llegado a una conclusión, una gran conclusión, que nadie puede tener la verdad absoluta. Esa es la conclusión de ellos. Nadie puede ser tan perfecto, decir, así es, y esto nunca va a cambiar, siempre va a ser así. Esa es la sabiduría del mundo. Pero saben una cosa, nuestro Señor no es de este mundo. Él es divino y Él es la verdad. La verdad absoluta. No hay verdad fuera de Él. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él. Los que son verdaderos discípulos son guiados por la verdad y este es Cristo. Cristo no habló de una verdad, Él dijo la verdad. Y Él mismo es la verdad. En una ocasión, dispuesto a ir a la cruz frente a Pilato, fue hecha la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Estuvo enfrente a la verdad y no pudo reconocerla. En aquel que no había mentira ni engaño, en aquel que cumplió todo sin pecado, en aquel que afirmó quién era sin error, de dónde era y a dónde iba. Cuando Cristo habló de sí mismo como la verdad, realmente es algo muy profundo, amigos y hermanos. Es algo bien profundo. Nuestras mentes finitas no pueden comprender todo lo que significa esa verdad, pero entendemos que esa verdad está relacionada a su vida y a su obra, a Él como Dios y también como hombre, pero también se refiere a toda la verdad que encontramos en las Escrituras. Cuando alguno es llamado para ser discípulo, cree la palabra de Dios. Tal vez no entiende todas las cosas, porque realmente hay cosas difíciles en este libro. Hoy en la mañana, cuando estudiamos Apocalipsis, vimos que hay que estudiar bien el Antiguo Testamento. No es fácil. Pero el que ha sido salvado por Cristo cree que esta es la palabra de Dios y que es necesaria para su vida. Y que no debe ir a otro lugar. Entiende por la gracia que es un pecador necesitado de Cristo y que debe de correr a Él. La verdad puede estar ante nosotros como le pasó a Pilato y no reconocerla. Porque la verdad de Cristo necesita ser puesta por el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo se ve lo cochino y lo sucio en un lugar que está en oscuridad? Hasta que llega la luz. Cuando se pone la luz, bueno, mire qué sucio que estaba esto. Igual con la verdad. ¿Cómo se da cuenta uno que está en el engaño y el error? Hasta que la verdad llegue, porque si no está sinceramente engañado. Necesita la verdad de Cristo y solo el Espíritu de verdad puede implantar esa verdad en el corazón del hombre. Vamos a buscar Juan capítulo 16, versículos 8 al 13. Juan 16, versículos 8 al 13. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad es el que convence el corazón del hombre, es el que guía a ellos a la verdad de Cristo. Ese Espíritu de verdad, como dice Juan capítulo 14, versículo 17, es rechazado por el mundo, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. No quieren la verdad de Dios, quieren su propia verdad, no quieren una verdad absoluta, no quieren de un Salvador y de un Maestro. No quieren creer en Él. No pueden creer que para tener una vida en abundancia tiene que ser solamente por Cristo. No quieren creer que morirán en sus pecados. No quieren creer que están en las tinieblas y que esas tinieblas se volverán eternas un día cuando mueran y sus almas estén ahí para siempre. Ahora bien, la verdad del Señor llena toda la vida de aquellos que son los suyos.
y los dirige. Pero el mundo piensa diferente. ¿Qué dice la humanidad de lo que debe ser un hombre? Debe ser esto, debe ser lo otro, debe ser aquí, debe ser allá. Pero no le muestra, mire, debe ser un hombre como Cristo. ¿Dónde está eso? Solamente en la palabra de Dios. Y las mujeres, ¿cómo? Ser madre. Tener más de un hijo. Ilógico. ¿Cómo vas a dejar tu trabajo? Ganas tan bien para cuidar a tus hijos. Y obviamente hay ciertas situaciones difíciles, yo podría entender, ¿verdad? Madre que está sola, pero en las condiciones normales, donde hay un esposo que debe ser responsable. Esas verdades no entran en el corazón del hombre. Los hijos, no, déjelos, que ellos aprendan solitos ahí. Ellos van aprendiendo solos. Esa es la mentalidad del mundo, ¿no? Que no hay padres que deben guiarles en el temor del Señor. El mundo rechaza las verdades de la palabra de Dios. ¿Para qué ir a una iglesia? ¿Para qué buscar de Dios? De por sí Dios está en todo lugar. Es lo que dice la gente. El mundo tiene su cosmovisión, su forma de ver y vivir. Están lejos de la verdad del Señor. La verdad no está en nosotros ni en el mundo. La verdad está en Cristo y su palabra. Él ha dicho la verdad en relación a nosotros y sobre sí mismo. Son los discípulos a quienes la verdad les es revelada. Y en primer lugar se ven a sí mismos por la palabra de Dios pecadores y Cristo como su único Salvador y Señor. Mire, podemos arreglar muchas cosas en el hombre. Ay, quitémosle el vicio del licor, quitémosle el vicio del cigarrillo. Eso va a arreglar su vida. Y para eso hay un montón de organizaciones. Pero el hombre no puede arreglar su problema de pecado, solamente Cristo. Y solamente Él puede darle verdadera libertad. Nos agradaría mucho que usted pueda resolver sus problemas económicos, sus problemas familiares, los problemas que haya. Pero por ahí no comienza. Comienza por una vida que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Que reconoce que hay pecado en su vida. El arrepentimiento y la humildad abre el camino a una vida nueva en Cristo. Solamente el Señor puede poner esa verdad en el corazón. Y esa verdad no es otra que el Evangelio. Es la verdad de Cristo que cambia la vida. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículos 20 al 25. Efesios capítulo 4, versículos 20 al 25. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La verdad de Cristo cambia la vida, la forma de ser, y comienza con un cambio en nuestra condición de pecadores para vivir para Cristo. Para ustedes, Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El mundo ha rechazado la verdad del Salvador. Y la Biblia habla claro de que la condición de la humanidad sin Cristo es que ellos han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Resisten la verdad de Dios, están privados de ella y apartan el oído de la verdad de Dios. En Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir.
Amigo que nos visita en esta tarde, solo hay una verdad y esa verdad es Cristo y solamente ella le puede traer libertad. Cualquier otra enseñanza, teoría, conocimiento humano, cualquier cosa que usted determine como su verdad, no le dará libertad. Este conocer la verdad tiene cosas básicas. No se trata de un asunto de solo conocer. Se trata también de un asentamiento de la verdad. Estar convencido que esta es la verdad y confiar en esa verdad, la cual es Cristo. No solamente decir yo creo. Y solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra en el corazón. ¿Para qué? Para que la alabanza sea para Dios y no de los hombres. El hombre no puede determinar la verdad ya que vive en error hasta que es llevado a Cristo. ¿De qué libertad habla el Señor al conocer la verdad? Vamos a buscar ahí entonces en Juan, donde estamos en el capítulo 8. Juan capítulo 8. Dice, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad nos liberta de la esclavitud al pecado. La esclavitud es aquella condición donde la persona hace lo que su amo le dice. Y en el contexto de un amo malvado, el pecado le promete lo mejor, pero le da lo peor. Es un tirano, le usará, pero después lo tirará. Se inclinará ante toda maldad, llevará a los hombres a la degradación, a lo podrido, a lo sucio y lo malvado. El pecado, que es toda desobediencia a Dios, es la naturaleza desobediente de todo ser humano, que le impide librarse de su condición y por el contrario le inclina a vivir para uno mismo, para el mundo y para el diablo. Un esclavo. El conocer que Cristo provee en sí mismo libertad al darle perdón en su sacrificio, al enviar el Espíritu de verdad para llevarlo a reconocer su condición pecadora, es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Es un regalo del Señor. La naturaleza humana está inclinada a desobedecer a Dios por su mismo ser, por su misma condición. Nace así y solo Dios lo puede cambiar y perdonar. Cuando una persona llega a Cristo y conoce el poder del Evangelio, el resultado es verdadera libertad. De una manera que va más allá de nuestro entendimiento humano. Por el poder de Dios, esa persona es unida a Cristo, muere al pecado, a sus deleites en este mundo, muere a la maldad y es libertado para servir a Cristo como un discípulo y caminar en la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a buscar Romanos capítulo 6, versículos 5 al 11. Romanos capítulo 6. Versículos 5 al 11. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La obra no es nuestra, es de Cristo. Pero considérense, por el poder de Cristo, por algo que va más allá. Yo no tengo ese poder le pertenece a Dios para gloria de Él. Yo no puedo convertir a nadie, yo no puedo darle libertad, solamente el Señor puede hacerlo, porque Él lo prometió. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es libre del pecado y de esa inclinación al mal. Ya no va a servir más a la injusticia, sino que va a servir a la justicia de Cristo. Tiene libertad de la condenación, pues está en Cristo y está justificado.
Es libertado de la esclavitud de Satanás. Ya no hace sus deseos, sino los deseos de Cristo. ¿Cuántos hay que están presos en este momento y no están en una cárcel física? Están presos a sus vidas de placer sexual. Están presos a sus vicios. Están presos a la lujuria, a la avaricia, al robo, al hurto, a la mentira, a la desobediencia. Esclavos. No tienen una cadena física. No tienen un grillete, pero sus corazones hacen voluntariamente lo que le agrada al mundo, a Satanás y a su propio corazón. Y lo hacen con gusto. Ese es el corazón del esclavo. Y solamente Cristo puede darle libertad. Cuando los judíos escucharon esto, creyeron que Cristo se refería a una esclavitud física. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Los judíos como que perdían la memoria, ¿verdad? Se les había olvidado que habían sido esclavos en Babilonia. Y ahora esclavos en Roma. No sé qué pasa, ¿verdad? Se les va la mente. Pero el Señor Jesucristo no estaba hablando en un asunto físico, está hablando de una forma espiritual. Ustedes son esclavos del pecado. Sus vidas demuestran que son esclavos del pecado. Ustedes tienen una apariencia de piedad. Se paran en las esquinas a orar, que todo el mundo los vean. Ay, qué piedad, qué justo. Van a las sinagogas y no faltan, dan sus ofrendas. Y la gente los alaba por sus interpretaciones tan justas. Pero ustedes están podridos en sus pecados. Ellos se sentían tan grandes siendo hijos de Abraham. El Señor no les dice, ustedes son hijos. No, ustedes son descendientes de Abraham. Ustedes no son hijos. Ustedes son descendientes, pero ustedes no son hijos de Abraham. Abraham, aquel hombre de Dios, temeroso de Dios, creyente de Dios, que creía en la promesa de un Redentor, pero ustedes no son hijos de Él. Pueden ser descendientes, pero no son hijos. Si fueran hijos de Abraham, hubieran amado al Señor y le hubieran obedecido. El ser judío no hace a nadie creyente. Vamos a buscar Romanos 2, versículos 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa marca externa de la circuncisión en los hombres no sirve de nada para el reino de Dios. No sirve de nada. Es la circuncisión del corazón. Es cuando aquel corazón pecaminoso, rebelde y en contra de Dios es quitado para amar y servir a Cristo. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué es esto? Hacer pecado. Debemos entenderlo como aquella práctica habitual, como aquello que domina su corazón, sus deseos, sus actos, su mente. Una inclinación a la impiedad. No solo es esclavo, sino que se inclina a esa maldad. Primera de Juan capítulo 3 versículos 8 y 9. Primera de Juan capítulo 3 versículos 8 y 9. Dice así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. No vive en esa práctica habitual, odia el pecado y ama a Cristo. El pecador en su pecado no le importa si ofende a Dios, vive lo que le parece. Su malvado corazón está inclinado a la desobediencia y hace conforme él desea. Cristo señala a estos hombres judíos como son esclavos del pecado.
Sus corazones están llenos de maldad. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En Mateo capítulo 23, que no lo vamos a buscar, el Señor habla de ellos y aparece la palabra ay en muchas ocasiones. Ay de ustedes, esos de juicio, hipócritas, sepulcros emblanquecidos, ladrones, cómplices de asesinato, quebrantadores de la ley, engañadores con su falsa piedad. Y en otros pasajes les llamó adúlteros también. Sus mentes y sus corazones estaban podridas. No eran hijos de Dios, sino del diablo. Hacían la voluntad del diablo. Y entonces Cristo les da un ejemplo. En Juan capítulo 8. Les dice en el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ellos conocían lo que era la esclavitud. En muchas ocasiones, cuando había conquistas, hombres o mujeres eran tomados como esclavos. Nosotros recordamos también cómo Abraham y su esposa tenían, o más bien Sara, tenía una esclava. ¿Los niños recuerdan cómo se llamaba la esclava? Agar, ¿se acuerdan? Agar. Y esa esclava era egipcia. Sucede que Dios había dado a Abraham y Sara una promesa, un hijo, la promesa de un hijo. Pero dudando del Señor y creyendo que podían ayudar a Dios, porque no venía el hijo, ya eran ancianos. Entonces Sara tuvo la genial idea de ayudar a Dios en ese proceso. Toma a Agar para que traiga un hijo. Y Abraham obedeció a su esposa. ¿Quién nació? Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Más adelante Dios traería ese hijo de la promesa que sería Isaac. Y este muchacho y su mamá tuvieron que salir tiempo después. Ellos siempre fueron esclavos. Toda la vida fueron esclavos. Nunca pertenecieron a la promesa. Eso usted lo puede buscar en Génesis capítulo 16. Disfrutaron por mucho tiempo de los beneficios de estar entre el pueblo, pero siempre fueron esclavos. El esclavo sale, el hijo queda. Nunca fueron contados como parte de la generación o descendencia de Israel. La condición de Agar, según Gálatas 4:25, nos refleja la esclavitud. Cristo les mostró que los verdaderos hijos no son los que nacen como israelitas, sino a los que se les da libertad del pecado. Esta es una verdad que el mundo no desea escuchar. No nacemos hijos de Dios, nacemos como criaturas de Dios, pero esclavos del pecado. Y solamente si el Hijo da la libertad, seremos verdaderamente libres. El Hijo sí queda, teniendo toda la herencia, teniendo todas las bendiciones. Solamente se llega a ser hijo de Dios cuando se es libertado del pecado por Cristo. Esto no es algo que yo pueda crear, es algo que Dios hace en hombres o mujeres para su gloria. Siendo hijos desobedientes, ajenos a la verdad de Dios, pero por el poder de Cristo, son libertados de las garras del pecado. Él rompe las cadenas de la voluntad del pecado y una persona entonces es pasado de la esclavitud, de Satanás, del mundo, del pecado, para convertirse en un hijo de Dios. Cuando el Señor lo liberta, no le dice, te liberto y haga lo que usted quiera. No, ahora es mi hijo. Y no solamente eso, podríamos decir, como dice la palabra, esclavo de Él también. Y esta es una doctrina lindísima y consoladora. El Señor no deja solos a los que liberta, Él los adopta como hijos. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 7. Gálatas 4. Versículos 4 al 7. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilloso consuelo! Esclavo, pero ya no, ahora libre para ser hijo de Dios. Dios en su amor y bondad los liberta, no los deja ahí. Los pasa a su reino celestial, los sella con el Espíritu Santo para vivir en santidad hasta el día de su regreso. Le pueden llamar Padre, les prepara una recompensa, les prepara un lugar y son herederos con Cristo. Le cuida y le protege de maldad. Estar en Abraham no salvará a nadie, pero estar en Cristo es salvación y libertad. Dios no solamente nos perdona en Cristo, nos liberta y nos adopta como hijos. ¡Qué honor y privilegio inmerecido! Por eso cantamos, por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Palabras que nos recuerdan esta obra de Cristo, libre para Cristo, ya no hay temor, pues en el momento que alguno es libertado por Cristo, le pertenece al Señor para siempre. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ya no es del diablo, sino de Cristo. Ya no más del mundo, sino del Señor. Libre para servirle, puede llamar a Dios Padre como nunca antes. Puede estar seguro que aunque el mundo lo desprecie y se burle de usted, ya usted es libre y amado de Dios en Cristo para siempre. Nunca le quitarán esa libertad. La libertad es suya por el Señor Jesucristo, que pagó por usted, dándole vida y perdón. Quiero traer unas aplicaciones en esta noche para que consideremos lo que el Señor nos ha enseñado. En primer lugar, quiero preguntarle, ¿quién es su maestro? ¿De quién ha aprendido usted? ¿A quién obedece? ¿Cuáles son las reglas de su vida? ¿Por qué dirige usted su vida? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay en su mente? Tengo que decirle con toda solemnidad lo siguiente. Usted no permanecerá si usted no está en la verdad de Cristo. Así es sencillo. Usted puede haber creado su propia filosofía de vida o adoptar una de este mundo, pero aparte del Señor, todo pensamiento es vano. Un día verá que la ira y la condenación de Dios por apartarse de Él vendrán sobre usted. Toda esa aparente felicidad que usted experimenta ahora se convertirá en lloro y lamento. Su incredulidad a la verdad de Dios le llevará al infierno, porque ahí estarán los mentirosos. Romanos 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todos los ismos de este mundo caerán. El humanismo que se centra en el hombre, el relativismo moral que dice que todo es relativo, depende de la persona. Usted determina qué es bueno y qué es malo. El evolucionismo que niega la verdad de un creador y pone a los hombres como existencias al azar. El pragmatismo que dice que lo que funciona, eso es lo que sirve. A mí me sirve los placeres sexuales, a mí me sirve el vicio, a mí me sirve la avaricia y eso es lo que me trae felicidad. El legalismo, una confianza en las obras para ser salvo. El ateísmo, los que dicen que no hay Dios y no creen en Él. Y así podríamos hablar de otros más, el materialismo, el socialismo.
Todos caerán, porque solo hay una verdad y es la verdad de Cristo, que permanecerá para siempre. Hay quienes han seguido los maestros de este mundo. Hay personas que siguen a Gandhi. ¡Wow, Gandhi! Hay otros que siguen a Aristóteles. Pensadores de este mundo. Sabiduría de este mundo. Eso es nada más, sabiduría de este mundo. Pero ninguno de ellos da libertad a los hombres de sus pecados. Y ninguno de ellos afirmó ser la verdad. Solo Cristo dijo, yo soy la verdad. Nada más. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cristo dejó su palabra para ser predicada. Es la palabra de verdad y es el único y verdadero maestro que llevará a los hombres a la libertad. Cristo derrotó a sus enemigos en el Calvario. Y un día en su segunda venida el mundo doblará su rodilla y reconocerá que solamente Cristo es la verdad y el Señor. Y los que le siguieron, sus discípulos que permanecen con Él, estarán ahí con Él. Pero todos los que siguieron la mentira del mundo, sus ideologías, sus pensamientos en contra de Cristo, sufrirán la ira de Dios. Teme, porque eso será el destino que espera a todos aquellos que siguen la filosofía de este mundo. En segundo lugar, todas las libertades sin Cristo son solamente una sombra. En Costa Rica apreciamos la libertad de muchas maneras. Qué difícil, ¿verdad? Cuando ahora tuvimos problemas con la libertad de tránsito, ¿verdad? Eso fue un problema, estas restricciones. Apreciamos la libertad de prensa. Wow, hay un problema cuando ya la prensa no puede. La libertad de elegir sus gobernantes. Apreciamos todas esas libertades. Pero no hay libertad más noble que la que tienen los creyentes, porque es Cristo quien les ha dado libertad. Esa sí es una verdadera libertad. Solo es completamente libre el que está libre de pecado. Voy a repetirlo. Solamente es completamente libre el que está libre de pecado. Es cambiado para ya no desear la maldad, sino la justicia, para amar a Cristo y odiar el pecado. Perdonado y discípulo de Cristo. Ninguna ley humana puede darle libertad, solo Cristo puede hacerlo. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En la Declaración de Emancipación en 1862 en Estados Unidos, los esclavos que habían, fue una declaración, ya no más esclavos. Fue algo increíble que se dio. Pero sucedió algo muy interesante, que después de la declaración de emancipación, para ya no más esclavos, muchos esclavos continuaron siendo esclavos. ¿Sabe cuál fue la razón? No conocían que había una ley para ser libres. No conocían. No conocían una ley que se había dado para liberarlos de sus amos. Usted ya conoce la verdad. Le pregunto, ¿por qué sigue atado a sus pecados? ¿Acaso no sabe que Cristo murió para libertarle? ¿Acaso no creyó usted el Evangelio? No vuelva a sus pecados. O es de Cristo o no es de Él. ¿Permanece en la verdad o en sus pecados? Pero como dije al inicio, no se trata solamente de un conocer. Es un asentamiento y una confianza en Cristo. Si usted hoy es de Cristo, bueno, puede haber otra opción. ¿Cuál es? Bueno, que usted no es de Cristo, entonces no está libertado y vuelve a sus pecados. Pero si usted es de Cristo, una de las evidencias de que usted pertenece a Cristo y que permanece en la verdad es que escuchar la voz de Cristo, usted se arrepiente y comienza a caminar siguiendo a Cristo y su verdad. Una de las evidencias es permanecer y seguir a Cristo. ¿Cómo deseo que Dios llame a muchos para ser hijos de Dios? Para que sean adoptados y libertados.
Pastores, nos damos cuenta de cuántos hay atados a sus pecados. Quiere el Señor darles libertad. Libertad. Porque el Señor no mira el color, lo grande o lo pequeño, ricos o pobres, mujeres o niños. Él los liberta y lo hace a sus hijos. Tal vez usted ha disfrutado de muchas bendiciones en esta iglesia. Usted ha disfrutado de las bendiciones de escuchar la palabra de Dios. Tal vez el Señor le ha mostrado cosas en su vida de pecado y tal vez usted las ha dejado algunas. Disfrutamos de muchas de las bendiciones de Dios en su gracia común. ¿Eso es real? Pero hasta el día que usted no sea verdaderamente librado, usted no será hecho hijo. Usted puede estar como Agar, la esclava, en medio del pueblo de Israel y seguirá siendo esclavo o esclava. Usted necesita a Cristo para ser libertado y ser hecho hijo de Dios. No se confíe y no se engañe que teniendo las bendiciones de estar en una iglesia, yo leo literatura reformada. Cristo. Asegúrese de que su libertad está solamente en el Señor, de que usted le pertenece a Cristo, porque de otro modo, los que son esclavos quedarán en la casa. El esclavo irá al infierno, el esclavo sufrirá la ira de Dios. Estuvo tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. Pida al Señor que le haga uno de sus discípulos y que le muestre la verdad de Cristo y esa verdad sea puesta en su mente y en su corazón. Finalmente, permanecer en la verdad. ¿Quiénes son los que permanecen? Pues los llamados de Dios, esos son los que permanecen. No son aquellos que dicen tener una profesión de fe externa, yo creo. Y los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? No se trata solamente de una profesión de fe externa. La verdadera libertad hace a los hombres seguir a Cristo y reformar sus vidas. La verdad transforma y es en ella en la cual perseveran hasta el fin. Este tiempo de pandemia ha sido una prueba para muchos de que solo tenían una fe externa. Se ha visto a muchos que no estaban perseverando en la verdad del Señor. Y puede ser por un virus, puede ser por la muerte de un hijo, puede ser por una prueba muy fuerte en el matrimonio o la pérdida de un trabajo por causa, muchas razones. Deseo verdaderamente que usted tenga una confianza en Cristo y que su fidelidad sea a la verdad de Cristo. Por eso usted necesita conocer al Señor. Y ese conocer al Señor no puede estar lejos de su palabra. En conocer su palabra, en meditar en ella. En que sea grabada en su corazón. No es una opción para los creyentes. Los creyentes no caminamos por revelaciones extrañas o por sueños o por sentimientos. Nuestra perseverancia está en la verdad revelada. Ella le guiará. Y le guiará en el contexto de la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. No se aleje de la iglesia. No se aleje. ¿Anda usted en la verdad o en la mentira? Vamos a buscar Juan 1, del 8 al 10 y con esto terminamos. Juan capítulo 1, Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Doy gracias a Dios por Jesucristo, por aquel que es la única verdad. Y solamente Él puede hacer que los suyos permanezcan en la verdad hasta el final. Son libres por la sangre de su Hijo. Y en su bondad los hace hijos de Dios para siempre. Oremos.
Alabamos, Señor, y damos gracias por tu palabra. Damos gracias por esa libertad que solamente hay en tu Hijo, por aquel que fue a la cruz y derrotó a los enemigos y dio libertad al pueblo. Gracias por todos aquellos que pueden verse a sí mismos esclavos y necesitados de que sea el Hijo el que los liberte. Oh Señor, pon en sus corazones y mentes tu verdad, para que ellos puedan ver el error y el engaño en que están, al creer que lo que piensan o crean es lo que les dará verdadera libertad. Ten misericordia de ellos, solo tu Hijo puede dar libertad. Líbralos, Señor, del pecado, de esa naturaleza entregada a la maldad. Solamente tú puedes hacer eso. Gracias por esta noche que nos has dado para escuchar tu voz. Permítenos meditar en lo que hemos escuchado tanto en la mañana como en esta noche. Alabamos tu glorioso y santo nombre. En tu Jesucristo oramos. Amén.